Buenos días, les damos la bienvenida al 11º Precongreso Regional de Especialistas en Estudios del Trabajo. La reproducción de desigualdades en el mundo del trabajo en la pospandemia, una mirada en clave regional. Este precongreso, que desde hace más de 20 años tiene por sede a nuestra universidad, es un espacio de intercambio, reflexión y debate entre investigadores e investigadoras, docentes, estudiantes y referentes sindicales, empresariales y de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, interesados e interesadas en los problemas y desafíos que enfrenta el mundo del trabajo en nuestra provincia y en la región. El PREACET es organizado por el Instituto de Trabajo y Producción de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con las universidades nacionales de San Juan, San Luis y Comahue, y forma parte de una serie de encuentros que se realizan en distintos puntos del país y que culminan en el Congreso Nacional que se desarrollará en el mes de agosto en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Para dar inicio, invitamos a conformar la mesa académica. Invitamos a la secretaria general del Instituto de Trabajo y Producción, doctora María Albina Pol. También a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctora María Eugenia Martín. También nos acompaña de manera remota la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, Magíster Roxana Camiletti. Y también invitamos al vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Magíster Gabriel Fidel. Para dar comienzo, invitamos a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctora María Eugenia Martín, a dirigirnos unas palabras. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a quienes han viajado en el día de ayer, durante el día de hoy, de nuestras provincias hermanas y cercanas que hace tantos años construimos este espacio del PREACET de manera conjunta. Nos ha llevado una larga tarea, pero muy importante, integrándonos tanto en las mesas de trabajo como en el comité organizador, cada 2 años pensando cuál va a ser el eje de nuestro precongreso regional de los estudios del trabajo, para poder confluir, como bien dijo recién Carolina, en el mes de agosto, los primeros días, en el Encuentro Nacional de la Asociación de Especialistas de Estudios del Trabajo de nuestro país. Este precongreso nos encuentra nuevamente en la presencialidad y con la posibilidad de compartir con la Universidad de San Luis de manera virtual. No habíamos ejercitado en los precongresos anteriores al virtual que tuvimos que transitar hace 2 años y que pudimos poner en ejercicio esas herramientas que la pandemia nos trajo, algunas para quedarse y otras para poder repensarlas. Para nosotros era muy importante hoy reencontrarnos en este espacio presencial. Esto no nos ocurría hace muchos años ya en el marco de estas jornadas. Pero también tenemos un desafío enorme estos 3 días para trabajar en este tema acuciante que el título de nuestro precongreso nos enuncia. La reproducción de las desigualdades en el mundo del trabajo en la pospandemia, con una especial mirada en clave regional, es decir, que nos pasa en el centro-oeste mendocino, en el centro-oeste de las provincias que conformamos esta jornada. La pandemia, como todos sabemos, y como hemos podido dar cuenta de ello a través de las publicaciones de los centros que aquí hoy confluimos, ha cristalizado las desigualdades que se construyeron y reconstruyeron durante la pandemia. Si había alguna esperanza de que esa experiencia nos permitiera salir mejores
de esas circunstancias. Quienes nos dedicamos a los estudios del trabajo sabemos que, muy por lo contrario, lo que ha ocurrido es un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo y una consolidación de las desigualdades, de la informalidad, de la precariedad. Y sabemos siempre que los colectivos, los grupos más afectados en estas situaciones son jóvenes mujeres y poblaciones vulnerables, los pueblos indígenas, las mujeres, las juventudes. Tenemos 3 días para poder debatir en profundidad los trabajos que todos ustedes han presentado. Les agradecemos, es muy importante que podamos encontrarnos y que podamos en estos días escucharnos, leernos, comentar, encontrarnos en los círculos, en las aulas. Tenemos una agenda con muchas mesas temáticas y tenemos 2 paneles muy interesantes, así que las invitamos a que nos acompañen durante los 3 días. Muchas gracias por estar aquí hoy. Ahora escucharemos a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, Magíster Roxana Camilletti. ¿Se podrá conectar? Siempre la virtualidad jugándonos una mala pasada, pero bueno. Si no, podemos intentar en un ratito. Escuchemos ahora a la secretaria general del Instituto de Trabajo y Producción, doctora María Albina Pol. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo en principio agradecerle la presencia al vicerrector, a las autoridades de la facultad, a las autoridades de otras unidades académicas, a quienes nos acompañan de las otras universidades con quienes venimos trabajando desde fines del año pasado en la organización de este PREACET, al apoyo que hemos recibido por parte del área de vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, del área de comunicación, al equipo del Instituto de Trabajo y Producción y también al equipo acá de la Facultad de Ciencias Políticas. Yo quiero contar un poquito cómo ha sido la idea o el origen de conformación de este 11º PREACET. Como hemos dicho, ya llevamos más de 20 años realizando este evento acá en la Universidad Nacional de Cuyo, en temáticas que nos interesan mucho, que nos interesan discutir, que nos interesan trabajar y que queremos seguir abriendo estos espacios para poder reflexionar sobre estos temas fundamentales que tienen que ver con el trabajo, con la producción, con el empleo, y pensar en esto, siempre nos planteamos esto, el PREACET, no como un evento meramente académico, donde las discusiones quedan acá dentro de la universidad, sino que queremos abrirlo a distintos actores del mundo del trabajo, de la producción, y poder de esa manera confluir en algunas reflexiones conjuntas. Entonces, les cuento que cuando comenzamos a pensar en la organización de este 11º PREACET, a fines del año pasado, nos propusimos plantear un espacio para debatir, a partir del punto de inflexión que supuso la irrupción de la pandemia, las dinámicas de transformación del trabajo y de las diferentes formas de expresión que la crisis vino a profundizar, vino a acelerar, pero vino también a abrir. La idea que fuimos construyendo era enmarcar la discusión en los cambios de los procesos productivos y en la dinámica de las actividades económicas, la incorporación de las nuevas tecnologías y con ello la implementación de nuevas formas de organización de la producción y del trabajo. Pero centralmente nos interesaba hacer confluir distintas miradas y perspectivas para debatir sobre las implicancias que esas reconfiguraciones tienen en las desiguales formas de inserción de trabajadores y trabajadoras y en los mecanismos políticos e institucionales que condicionan esas modalidades de incorporación y de transición por el mundo del trabajo. Pensamos esto a partir de las tendencias mundiales y nacionales, pero incorporando una perspectiva que contemple las particularidades propias de nuestro espacio local, de nuestro espacio regional. Bueno, de esta manera hemos buscado entonces conformar un programa que plasmara esas ideas y por eso propusimos al doctor Hernán Palermo abrir con una conferencia que situara desde una perspectiva crítica las transformaciones actuales del mundo del trabajo,
propusimos o hemos propuesto desarrollar esta tarde un panel en el que referentes de ámbitos sindicales, empresariales y del sector público nos aporten una visión y sus propias experiencias acerca de los debates sobre la legislación y reforma laboral, las políticas de creación y sostenimiento del empleo y las discusiones sobre la formalización laboral. Para el cierre, hemos convocado a la doctora Irma Briasco para que trabajemos sobre los desafíos que los cambios en el mercado de trabajo, en el mundo laboral, impone a la formación de la fuerza de trabajo. Junto con estas actividades, un poco lo que señalaba Eugenia, estas actividades especiales que hemos preparado para compartir con todos ustedes y para darnos estos espacios de discusión, se van a desarrollar 6 mesas temáticas que van a trabajar sobre distintos tópicos vinculados al mercado de trabajo, vinculado al empleo, que tiene que ver con el género, la seguridad social, la conflictividad, la estructura productiva, la educación, las economías alternativas. Entonces abrimos estos espacios para la discusión, estos espacios para el intercambio. Esperamos que sea un espacio productivo y que podamos participar activamente de cada una de estas propuestas que les estamos planteando. Simplemente eso, entonces, darles la bienvenida y entonces dejar abierto este espacio para todos los que quieran participar. Ahora sí, Roxana, ¿nos escuchás? Buenos días a todas y todos. Estamos con algunos inconvenientes en la conexión, pero como decana de la Facultad Sociales de la Universidad Mercedes, de manera virtual. Problema de conectividad, creo. En la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional de Comahue han hecho posible que hoy estemos todos aquí. Estoy convencida, como integrante de una universidad pública, que estos lazos interuniversitarios nos potencian y ponen en diálogo el estado de situación del mundo del trabajo en la región después de la pandemia. Tema este de fundamental importancia para el desarrollo de una sociedad. Como miembros de la universidad pública, tenemos la obligación de devolver lo recibido a nuestra sociedad a través de los aportes de nuestras y nuestros docentes e investigadores para contribuir a la transformación de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, siendo estos encuentros uno de los medios necesarios para ello. Nuevamente, vayan mis felicitaciones a todas y todos los que han hecho posible este encuentro, que sin lugar a dudas será altamente positivo. Muchísimas gracias. Ahora, para finalizar, escuchamos las palabras del vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, muy buenos días. Muy contento especialmente de estar acá en mi casa, en nuestra facultad. Y además con unas jornadas que son muy relevantes. Recién decía Albina, se refería al área de vinculación, que está a mi cargo como vicerrector, y efectivamente, como ella lo decía, para nosotros estas jornadas son muy relevantes, y para nosotros es muy relevante el trabajo del Instituto de Trabajo y Producción, porque recién pensaba, en las décadas que uno lleva transcurrido en esta facultad, donde nosotros siempre, los que nos hemos, lo veo a Ricardo, y algunos que nos hemos dedicado, nos hemos dedicado a la economía desde esta facultad, desde hace muchas décadas, siempre hemos tratado de resaltar primero la importancia de la economía como ciencia social, pero además de eso, la importancia de tener una mirada del desarrollo y una importancia de la política económica y del desarrollo económico, donde tenemos que incorporar ciertas dimensiones o variables que muchas veces se olvidan. Entonces, el hecho de tener esta jornada
y de poder pensar qué ha pasado con el trabajo en la pospandemia, pero sobre todo tratar de hacer también una mirada prospectiva y de hacia dónde va a ir el mundo del trabajo, es muy importante, pero no a veces a veces me llama la atención la actitud complaciente que a veces se tiene con respecto a la prospectiva, como diciendo, bueno, este es el mundo que llegó, este es el mundo que viene, y una aceptación de la realidad que obviamente no es la característica de nuestra facultad. Por eso nos parece muy relevante que en este trabajo que estamos haciendo del área de vinculación, yo les cuento, nosotros estamos hoy trabajando desde el área de vinculación desde una mirada de la economía, de lo público, de lo social, buscando desde ese área inclusive y hablando específicamente de producción, cómo nosotros nos vinculamos con las distintas cadenas de valor. Y cuando nosotros pensamos cómo nos vinculamos con esta cadena de valor, tenemos que mirar definitivamente qué pasa con el trabajo en cada una de esas cadenas. Por eso nos parece entonces relevante, primero, lo que se va a discutir, los trabajos que se van a debatir en esta jornada, los aportes que se van a hacer, entender qué pasa con la transformación de la economía y los nuevos sectores y las nuevas formas del trabajo y las nuevas formas que van apareciendo en el empleo para poder a partir de ahí proponer políticas públicas adecuadas. Una de las cosas que vamos a hacer al final de las jornadas es tomar muchos de estos trabajos que se van a presentar, llevarlos al seno, me imagino, del instituto, y poder a partir de ahí ir vinculándonos con cada una de nuestras acciones y poder a partir de ahí también hacer nuestros aportes relevantes a la universidad. Porque en definitiva ese es nuestro rol, ¿no? El rol de la universidad y de la universidad pública, como lo decía recién la decana de la Universidad de San Luis, como universidad pública, nosotros tenemos que ir dando respuestas y tenemos que involucrarnos en la gestación, en la formulación y en la ejecución de las políticas públicas. Así que nada más que agradecerles mucho por haber pensado en estas jornadas, agradecer lo que va a venir de aquí en más y esperar, como decía, que el Instituto de Trabajo y Producción tenga un rol relevante en, como decía, en cada vez cuando nosotros pensemos qué pasa con las cadenas tradicionales de la economía, pero también con estas formas nuevas, qué pasa con la economía del conocimiento, qué pasa con las nuevas, estas empresas que cada vez más crecen. Cuando uno piensa hoy, ¿cuáles son las empresas más grandes de la Argentina? Y ya no son más las empresas tradicionales las que más facturan, son estas empresas que tienen estas nuevas formas de emplear, estas nuevas formas del trabajo, que pasan en el mundo en general. Entonces es muy relevante que pensemos en eso y también, por supuesto, en la brecha que esto genera, ¿no? Porque claramente, como decía Eugenia, vamos cada vez más a la brecha social no es casual, sino que la brecha social tiene mucho que ver con esto. Así que gracias por lo que van a hacer, esperamos los aportes y ojalá que nos sirvan para, como universidades, poder dar una mejor respuesta a la demanda de la sociedad. Agradecemos las palabras de las autoridades, las invitamos a ocupar los primeros lugares y ahora vamos a escuchar al doctor Hernán Palermo, que nos va a brindar la conferencia Reconfiguraciones del trabajo en el capitalismo contemporáneo. Lo presenta la doctora Natalia Fernández de la Universidad Nacional del Comahue. Y ahora, antes de escuchar a nuestros conferencistas, agradecerles a los miembros de la comisión directiva de nuestro Instituto del Trabajo, a la Facultad de Educación, que siempre está aquí presente, a PYME, a la Agencia Territorial de Empleo de la provincia, además de todos los equipos de nuestra facultad que años y años y años vienen abordando las perspectivas y los trabajos y las investigaciones en el mundo del trabajo desde muy distintas vertientes. Muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este panel de apertura, ¿sí?
con la conferencia de Hernán Palermo que se titula Reconfiguraciones del trabajo en el capitalismo contemporáneo, ¿sí? La idea va a ser que Hernán pueda realizar su exposición 30 minutos y luego de la exposición va a haber una instancia de intercambio, de preguntas, de sugerencias, aportes y demás para poder enriquecer la conversación, ¿sí? Yo le voy a presentar a Hernán. Bueno, Hernán Palermo es antropólogo egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo es doctor en antropología por la misma universidad. Actualmente es investigador adjunto del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, que es el CEIL del CONICET. Es docente de la UBA y de la UNAG y es director de la revista latinoamericana de Antropología del Trabajo, perteneciente al CEIL de Argentina y al CIESAS de México. Es director de la Maestría en Estudios Latinoamericanos del Trabajo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, damos inicio a la conversación. Bueno, gracias a Natalia por la presentación. Realmente es un placer y un honor estar aquí abriendo este PRACET aquí en una universidad pública, siendo yo hijo de la universidad pública y además, como bien planteaba Natalia, trabajando en un organismo público como es el CONICET y siendo docente de la UBA y de la UNAG, con lo cual me parece, como para empezar, valorar y poner en valor lo que es la educación pública y este espacio de debate que es los PRACET que estábamos discutiendo hace un ratito con la decana, que ya tienen muchos años, y bueno, me parece que en ese sentido un honor y un placer estar aquí en esta bellísima universidad y una bella también ciudad, hay que decirlo. Y bueno, y agradecerle en particular a Natalia, que fue la que hizo posible que yo esté aquí, que me hizo la invitación, así que un agradecimiento particular para ella. Entonces, bueno, dicho esto, lo otro que quiero decir es que lo que voy a plantear aquí, en gran medida, tiene que ver con los hallazgos de investigación y los trabajos de investigación que venimos llevando adelante en el CEIL, donde me desempeño como investigador. Tanto investigaciones en el CEIL como del equipo que coordino tienen que ver con parte de los contenidos de aquí que vamos a trabajar en esta presentación. La idea de pensar es el trabajo en el capitalismo contemporáneo. Para ello vamos a hacer algún rastreo un poco histórico para pensar y arribar a, bueno, cuáles serían las transformaciones actuales en el capitalismo contemporáneo para poder pensar un poco en conjunto. Algunas ideas fuerza que quiero partir antes de comenzar, que son dos. Primeramente, y eso es una de las primeras ideas fuerzas, seguramente todos y todas aquí estaremos de acuerdo, el trabajo es la actividad humana por antonomasia, que otorga sentido a la realidad cotidiana. En tal sentido, estamos lejos de aquellas teorías del fin del trabajo, cimentadas durante la década de los 90, que pretendieron instalar la idea de que el trabajo dejaba de ser una categoría crucial para comprender la actividad humana. Afirmar eso hoy sería algo así como decir, y aquí opera mi determinismo antropológico, algo así como adiós al Homo sapiens, dado que la categoría de trabajo es crucial para comprender la actividad humana en su más amplia acepción, ¿no? Las teorías del fin del trabajo, más que un momento de incertidumbre y confusión frente a los cambios tecnológicos y la robótica, fueron un intento de instalar una idea pesimista de la historia y un proyecto político de un capitalismo in aeternum. Y la otra idea fuerza que quiero plantear aquí es, que seguramente también estarán de acuerdo, es que el capitalismo ha cambiado y para eso resta más que mostrar una foto, que recién lo estábamos diciendo acá en el panel anterior. En 1990 las 5 empresas más importantes del mundo eran General Motors, Ford, ExxonMobil, IBM y General Electric, ¿no? Y en Argentina la empresa más importante hasta, diríamos, hasta hace 2 años era YPF, ¿no? Estamos hablando de empresas, podríamos decir, vinculadas al capitalismo industrial, fierreras, ¿no? YPF, todos sabemos quién es, una empresa productora de hidrocarburos. Hoy las 5 empresas más importantes del mundo son Apple, Amazon, Alphabet, que es la empresa madre de Google, y Microsoft y Facebook, ¿no? Y en Argentina la empresa más importante y una de las empresas más importantes de América Latina es Mercado Libre,
Con lo cual estamos dando cuenta de una foto bastante distinta, podríamos decir más nubes y menos fierros para entender el capitalismo contemporáneo, ¿no? Dicho esto, podemos decir que el mundo del trabajo en la contemporaneidad se compone de un mapa complejo y diverso que se reconfigura constantemente en función de las transformaciones y crisis que atraviesa el sistema capitalista. Cambios que quedan plasmados en alianzas y quiebres entre diversos sectores y clases, en mutaciones en la forma de organización de la producción y el trabajo, en variadas maneras de inserción de los mercados laborales y en la emergencia de nuevos actores y relaciones. Asimismo, mientras se transforma el mundo del trabajo, también se reconvierte el espacio de la reproducción, entendido como el ámbito de la reproducción de la vida o los tiempos generadores de la vida, que en gran medida son trabajos llevados adelante por mujeres. Entonces, en este sentido es fundamental identificar las transformaciones, aunque también las continuidades, ¿no? En las tecnologías digitales juegan un papel crucial para comprender estas transformaciones. Hoy no solo trabajamos mediados por tecnologías digitales, sino que toda nuestra vida está atravesada por las tecnologías digitales. De hecho, ahora estamos saliendo a través de una tecnología digital. Enseñamos y educamos y los procesos pedagógicos se dan ahora entrelazados con tecnologías digitales, ¿no? Conocemos gente a través de tecnologías digitales. Nuestras relaciones sexoafectivas también están tramadas muchas veces por tecnologías digitales. Entonces, los 70, como bien sabemos, fueron una bisagra en relación a las transformaciones laborales. Eso ya es algo que todos sabemos. En Argentina en particular, si bien encontramos amplia heterogeneidad en las formas de organización del trabajo, la noción de trabajo como empleo, como trabajo asalariado, es una clave indiscutible para poder entender la historia argentina. Gran parte de la historia argentina está asociada a la idea del trabajo como empleo. Esto se vincula en gran medida a las tradiciones gremiales y organizativas de la Argentina, muy recientes, podríamos decir, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y también a nuestras tradiciones políticas, y en particular desde mediados del siglo XX, la propia historia argentina está atravesada por esta idea del trabajo como empleo. Insisto, hablo de tendencias dominantes del trabajo. No todo el conjunto de la clase trabajadora se encontraba inserto en el modelo trabajo-empleo, sobre todo si miramos sectores rurales. Muchos de ellos nunca han conocido la noción de trabajo-empleo, incluso en la actualidad sobreviven formas organizativas del siglo XIX, ¿no? Pero para avanzar en esta proyección voy a tomar un concepto muy utilizado desde la antropología del trabajo, en particular una antropóloga norteamericana, June Nash, que elaboró el concepto de company town, ¿no? Toda una forma de organización del trabajo y la vida fuera de este. Este tipo de organización empresarial no solo fue una organización del trabajo, sino una modalidad de ocupación territorial. Algunos autores y autoras han planteado que esta idea de company town han sido una especie de un modelo civilizatorio, podríamos decir, ¿no? Para entender cómo se organizaba el trabajo y el ámbito fuera del trabajo. Un antropólogo brasilero, José Sergio Leite López, elaboró a finales de los 70 el concepto de fábrica con Villa Obrera para entender este fenómeno en el nordeste de Brasil, el Brasil negro, ¿no? Donde las formas organizativas del proceso de producción desbordaban el ámbito del trabajo para insertarse en toda la vida de los intersticios de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias. En Chile, otro autor, Francisco Zapata, propició interesantes aportes a la noción de enclave económico-político, complejizando la intermediación entre el espacio productivo y el reproductivo, en particular en empresas mineras, ¿no? En México, por su parte, Juan Luis Sarigo Rodríguez, también un antropólogo, estaba interesado en comprender cómo los ámbitos alejados, en parajes alejados, empresas en particular mineras, organizaban los procesos sociales y territoriales, es decir, toda una estructura de organización territorial que desbordaba desde el espacio del trabajo. El ejemplo paradigmático en Argentina, sin lugar a dudas, lo fue YPF, uno de los ejemplos paradigmáticos, que se extendió en todo el territorio argentino, de norte a sur, de este a oeste. En Mendoza, en Luján de Cuyo, tuvo un enclave fundamental para entender el desarrollo de YPF. YPF desplegó toda una infraestructura por donde los sujetos transitaban. Esa infraestructura replicaba en todos los territorios el mismo formato, ¿no? Barrios diferenciados por jerarquías laborales, clubes de todo tipo, de boxeo, de fútbol y demás, que no solamente fueron fundamentales para la reproducción de la vida de los trabajadores y sus familias, sino también para la transmisión de una disciplina de trabajo y para la constitución de una masculinidad vinculada a cómo ser hombre en el trabajo. Cines, infraestructura educativa,
de salud, las famosas proveedurías donde los trabajadores de YPF se proveían de elementos. Este formato permitía a cualquier trabajador que tuviera movilidad a lo largo de todo el territorio nacional reconocer rápidamente el territorio, es decir, construir una certidumbre, ¿no? No solamente la certidumbre estaba dada en ese reconocimiento territorial, sino también estaba dada en que, en gran medida, se trataba de un trabajo casi de por vida, donde sus hijos, hijas, hijes, vinculados por lazo de consanguinidad, entrarían indiscutiblemente a trabajar en esa empresa. Ese modelo civilizatorio desplegó toda una organización territorial, consolidando representaciones y prácticas sociales atravesados por los intereses de la empresa, al punto tal de las familias autodenominarse familias YPFianas, ¿no? Asimismo, delineó este modelo civilizatorio una división sexual del trabajo muy fuerte, ¿no? Empresas como YPF, Gas del Estado, Somisa, San Nicolás, consolidaron esta idea de familia tradicional, familia patriarcal, que fue el modelo que mejor se ensambló a los requerimientos de la producción, articulando el espacio dentro y fuera del trabajo. YPF fomentó que los trabajadores formaran familias, incentivó a través de distintas políticas empresarias y facilidades de vivienda que se unieran en matrimonio, que tuvieran hijes, es decir, que se consolidara esa idea de familia YPFiana para el caso de YPF, donde la unidad de la familia se predicaba a partir del varón proveedor. Esta idea del varón proveedor hoy en franco retroceso, podríamos decir, como figura, y un hogar sostenido por un único trabajador. Este modelo civilizatorio que tuvo una importante expresión en la Argentina, podemos encontrarnos en empresas ferrocarriles, obras sanitarias, Somisa, Gas del Estado, empresas privadas también, donde el trabajo estaba fuertemente asociado al empleo. Hoy solamente lo podemos leer en los libros, ¿no? Casi no existe. Es parte de la historia de los libros, ¿no? Los 70 fueron una bisagra, como decíamos, ¿no? A partir de esta bisagra, algunos autores y autoras han postulado el advenimiento de la sociedad postindustrial, por ejemplo, producto de las tecnologías digitales. Otros y otras más actuales, en cambio, han planteado que estamos inmersos en una nueva etapa denominada por un capitalismo informacional, ¿no? Hay quienes en esta misma sintonía hablan de capitalismo digital o de la era del trabajo informacional. El antropólogo Gustavo Lis Ribeiro, brasilero, habla de capitalismo electrónico informático, ¿no? Lo que está claro en todas estas conceptualizaciones es que se encuentran influenciados por las implicancias directas de los procesos productivos de las tecnologías digitales, ¿no? Y la producción de bienes informacionales. Podemos decir que el conocimiento y el cambio tecnológico se sitúan en el centro de los procesos de valorización al mismo tiempo que se producen nuevas contradicciones derivadas de la complejización de los procesos de producción. Los 90, ¿no? Contexto de reconversiones productivas, contextos de procesos de privatizaciones, contexto de dolarización de la economía a través de la convertibilidad, casi que tenemos un déjà vu de estos debates en la actualidad, ¿no? Pareciéramos sujetos sin historia. Dieron un vuelco de 180 grados de aquel modelo civilizatorio, ¿no? En este contexto, en los 90, los planteos que se abrieron, el cambio tecnológico, especialmente en la década del 90, un conjunto de autores y autoras elaboró una noción que es interesante con sus críticas, con sus luces y con sus grises, que es la idea del capitalismo cognitivo, ¿no? Sobre todo proveniente de lo que se llama la línea del posoperaísmo italiano. Se trata de un concepto que ilumina aspectos tendenciales, hegemónicos del capitalismo contemporáneo, en el que la acumulación de capital se basa en el conocimiento ligado al carácter intelectual del trabajo. Señala la profunda mutación del capitalismo y de sus mecanismos de producción de valor. La tesis del capitalismo cognitivo, con sus críticas, obviamente, brinda ciertas orientaciones para pensar un marco interpretativo, para situar la lupa en la dinámica que acontecen en los ámbitos de trabajo donde las tecnologías digitales telemáticas se involucran en todos los intersticios de la vida de los trabajadores y las trabajadoras, desbordando el espacio laboral. Hoy la tecnología de la información está introduciendo cambios sustantivos en las formas de trabajar y concebir el trabajo, configurando lo que algunos autores denominamos como el ciberproletariado móvil y globalmente desperdigado. Podríamos decir que la torsión discursiva neoliberal dinamiza un nuevo atractivo para trabajadores y trabajadoras.
y nos referimos a la figura del emprendedor, ¿no? Este imperativo novedoso naturaliza la idea de que el desempleo, la dificultad en la empleabilidad o la incertidumbre laboral corresponden a la falta de voluntad de los sujetos, o mejor dicho, a la falta de actitud emprendedora. La idea de emprender tiene un antecedente directo en la noción, en los 90, en la noción del colaborador, muy extendida en aquella década. Recordaba que muchos funcionarios de los 90 que intervinieron en empresas del Estado para privatizarlas hablaban de que no queremos más trabajadores, queremos colaboradores o queremos accionistas. Pero la idea de colaborador venía muy fuerte en la década del 90. Podemos decir que el proceso desigual de globalización neoliberal está produciendo un abanico de transformaciones en las relaciones laborales bien profundas, ¿no? Algunos cambios son un escenario complejo, heterogéneo, con una disminución muy profunda del peso específico del trabajo asalariado, del trabajo como empleo. Una creciente masa de trabajadores y trabajadoras dentro de lo que se denomina como economía popular, ¿no? Ese sector admite una diversidad enorme de formas organizativas en las que se combinan disímiles formas de supervivencia que van desde la venta ambulante, actividades independientes, hasta ingresos que provienen de numerosas políticas públicas de transferencia de recursos. En la Argentina son cerca del 40% de trabajadores y trabajadoras que están en este mecanismo de economía informal. Estas reconfiguraciones en el orden mundial tuvieron como una de sus facetas crecientes la informalización del empleo y un aumento sin parangón de la desocupación, a lo que hay que añadir una intensa precarización de las condiciones laborales de la vida de los trabajadores. A esos cambios, a estas mutaciones, algunos autores bien conocidos para los estudios del trabajo, como Antúnez, lo ha denominado nuevas formas del trabajo, nuevas morfologías del trabajo. Paralelamente emergen nuevas formas de vulnerabilidad vinculadas a los procesos de externalización y subcontratación, de actividades tanto en el sector público como en el sector privado. La expansión de ambos procesos multiplicó e hizo proliferar empresas de servicios que generaron espacios de producción diferenciados, con grupos de trabajadores y trabajadoras también diferenciados. Si bien el fenómeno de la subcontratación no es enteramente novedoso, adquiere mayor dinamismo y expansión en el marco de un contexto de profundización neoliberal. En esta misma línea de pensamiento, Saskia Sassen señala a comienzos del siglo XXI que los principales cambios en la organización de la actividad económica en los últimos 15 años emergieron como una fuente de inseguridad económica general y particularmente de nuevas formas de pobreza centradas en el empleo. Esta afirmación se entrelaza con un dato que en América Latina emerge como un elemento constitutivo de los procesos de segregación y desigualdad: la inseguridad económica. Las formas de pobreza centradas en el empleo no impactan de la misma manera en todos los sectores y grupos sociales. Obviamente, hay una sobrerepresentación de mujeres, migrantes, minorías étnicas. En las estadísticas oficiales aparece como un indicador imposible de eludir en los análisis sobre estos problemas. Hasta hoy, América Latina es la región con mayor tasa de desigualdad en el mundo, tanto en lo referido a niveles de ingreso como el acceso de bienes públicos, existiendo un fuerte vínculo entre desigualdad y estructura de empleo, en un contexto en el que los mercados laborales se muestran en extremo heterogéneos e informales, convirtiéndose en lo que la CEPAL ha denominado como una fábrica de desigualdad al articularse directamente con las formas concretas de producción y reproducción de la vida cotidiana y la estructura social. En tal sentido, la precariedad deja de ser una característica solo de ciertas formas de empleo para abarcar material y subjetivamente todas las dimensiones de la vida. Esto tiene consecuencias profundas en los sujetos, pues no solo muta aquello que tradicionalmente organiza los espacios de trabajo, sino que se reformulan los espacios de reproducción y de la cotidianidad de las personas. Así también, los horizontes de movilidad y futuro de mujeres y varones se hunden en la incertidumbre, una marca del contexto contemporáneo, la incertidumbre, y entra en crisis la dimensión simbólica de trabajo. Hay que disfrutar la incertidumbre, nos dijo hace no mucho un ministro de Educación. Como sostiene Julián Bejar, la precariedad repercute no solo en las modalidades de contratación a corto plazo, inestabilidad laboral, rotación de mano de obra, o en una diferencia a nivel de ingresos, sino también se articula como campo complejo en su morfología para dar cuenta de apertura, discontinuidades y fragmentos del espacio constitutivo de identidades con el trabajo y en la sociedad. La sociedad precarizada se convierte así en el signo de la sociedad contemporánea. No obstante, es interesante marcar que a pesar de este contexto de sociedad precarizada,
en las investigaciones sobre un trabajo bien del capitalismo contemporáneo que tiene que ver con los repartidores de delivery de plataformas. Cuando uno entrevista a estos trabajadores y estas trabajadoras, sigue operando todavía ese imaginario, ese horizonte reivindicativo del trabajo como empleo, ¿no? A pesar del retroceso profundo que tiene esta idea del trabajo-empleo, sigue operando como un horizonte de llegada, este acceso al trabajo como dador de certidumbre. Esta precarización también impacta en los trabajos de cuidado, lógicamente, ¿no? Cómo dar certidumbre, de eso se trata, los cuidados, en un contexto donde la incertidumbre es la marca contemporánea, ¿no? Es la marca de época. Esta incertidumbre se traslada también a los ámbitos de los hogares, consolidando a través de las tecnologías digitales lo que hemos denominado como el hogar-oficina. Y esto es interesante también para pensar en las empresas de tecnologías de alta gama, como también hay políticas para, si antes se fomentaba, por ejemplo, la constitución familiar y la maternidad, hoy se fomenta posponer la maternidad. Encontramos en empresas como Mercado Libre o Globan que tienen políticas, por ejemplo, de congelamiento de óvulos para que las trabajadoras puedan extender su tiempo útil como trabajadoras. Esta tensión emana no solo del proceso de mundialización económica y del modelo neoliberal, que ha intensificado, entre otros procesos, la explotación de recursos, la privatización de bienes comunes, la crisis ambiental, sino también de una precariedad de la reproducción de la vida que converge en el desmantelamiento de los derechos colectivos, frecuentemente presentados como privilegios, y con la desafiliación y fragilidad de los colectivos. En otras palabras, el desmantelamiento de los mecanismos de protección del trabajo asalariado es apenas un componente de la crisis, pues la tendencia hacia la hiperindividualización se presenta como correlato de una racionalidad económica moldeando subjetividades liberales, autónomas y creativas afines con la necesidad del capital. Detrás de su lectura hay una disputa política e ideológica en curso que expresa en diversos estados y en la definición del estatus de trabajador independiente, abriendo una discusión inmensa e intensa sobre el significado de la autonomía, pues desde un discurso económico y meritocrático, la autonomía se constituye como oposición a la violencia, podríamos decir, salarial, e incluso la violencia del Estado. Esta meritocracia suele enaltecer el emprendedurismo o las historias de éxito de personas que se sobreponen a situaciones adversas. Vista así, la despolitización de la resiliencia es también una despolitización del trabajo. Sitúa como valor la autonomía del individuo y las libertades personales. Exacerba la singularidad, pues ser un individuo auténtico es la nueva exigencia del neoliberalismo en la etapa actual e implica absorber de forma individual la desigualdad y los procesos de precarización. El corazón político, cultural y económico del capitalismo contemporáneo es la imagen de un individuo ilusoriamente libre de condicionamientos sociales por su performance emprendedora. François Dubet, sociólogo francés, plantea la tensión con dos grandes concepciones acerca de la justicia social. Por un lado, la igualdad de posiciones y por el otro lado, la igualdad de oportunidades. Esta última, predominante en la narrativa del capitalismo contemporáneo, se basa en el principio meritocrático. En este sentido, no postula la necesidad de reducir las desigualdades entre los individuos. Por el contrario, las desigualdades son justas en relación con los méritos. De hecho, sería imposible comprender la dinámica de los procesos de salud, enfermedad, sufrimiento, sin considerar las transformaciones en los procesos y la organización del trabajo, en la medida en que estos desempeñan un rol central en los modos de padecer, enfermar y morir. No hay linealidad entre neoliberalismo y procesos de salud, enfermedad, sufrimiento, sino modos concretos mediante los cuales las lógicas neoliberales se encarnan y operan. Comprender la efectividad de los mecanismos de desestabilización subjetiva requiere, por tanto, avanzar en el examen de los modos específicos que ponen en juego las lógicas de gobernabilidad neoliberal en y por el trabajo. En este esquema, las habilidades emprendedoras y los méritos estructuran el modelo deseado de justicia social. La pluralidad de identidades y reivindicaciones terminan por producir una autonomía instrumentalizada que se vuelve contra el sujeto. La contracara de esta instrumentalización es el creciente punitivismo hacia quien no es emprendedor, pero además hacia quien con su actitud pasiva o activa en términos organizativas gremiales, atenta contra la justicia de la igualdad de oportunidades. El neoliberalismo expone dos caras de una misma moneda. Por un lado, un discurso edulcorado de emprendedurismo y la meritocracia, y por otro lado, una guerra generalizada contra aquel no fidelizado.
La figura del sujeto emprendedor lleva al paroxismo la responsabilización absoluta del sujeto ante su propia suerte. Esta noción de autonomía no empodera, por el contrario, amarra. Judith Butler plantea que la incertidumbre, desigualmente distribuida en la sociedad en términos de clase, género, etnicidad, socava las condiciones materiales, económicas y políticas necesarias para una organización autónoma de la vida. El sujeto emprendedor interpela no a la liberación y a la organización colectiva, sino a la construcción de una autonomía en tanto capacidad de gestión de la vida a partir de recursos escasos. Ata al sujeto a un mero ejercicio de autocapacitación constante en términos empresarios. Su autonomía, sus aspiraciones emancipadoras quedan limitadas, restringidas, caricaturizadas y reducidas a la gestión de skills. En el capitalismo periférico de América Latina, con niveles pasmosos de desigualdad y concentración creciente, queda todavía más expuesta la operación neoliberal. Producir una exaltación fetichizada del emprendedurismo como ideología oficial de la época, la individualización de las modalidades de contratación y evaluación, del control de la producción, del salario y de la carrera, lo que hace estallar las categorías de oficios y fragmenta los colectivos, actuando además como dispositivo de recodificación de los conflictos sociales que terminan siendo leídos en clave personal o interpersonal o etiquetados como conflictos psicológicos comportamentales ajenos a toda forma de enfrentamiento de intereses colectivos, materiales y concretos. La responsabilización por el propio destino, característica central del emprendedor meritocrático, asumido como empresario de sí, que solicita a un individuo que debe ser capaz de despegar una disposición e iniciativa continua, habilidades sociales y emocionales, e invertir constantemente en su actuación para estar a la altura de las cambiantes circunstancias laborales. La responsabilización constituye un mecanismo de inscripción subjetiva de la dominación que está en el origen de la exigencia generalizada de implicación de los individuos, al tiempo que está en la base de muchas derivas descompensatorias de la salud subjetividad. El emprendedor, el triunfador, meritocrático, puede convertirse fácilmente en el perdedor, el deudor, el deprimido o el suicida. Ahí estamos. Justo a tiempo. Justo a tiempo. 25 26 minutos, sí, 26 minutos estaba viendo. Pero muy, muy ordenadito, muy, muy disciplinado, hablando de la organización del trabajo. Bueno, en esta instancia la idea es justamente, bueno, si alguien quiere realizar algún aporte, tanto también esto va para la gente que está en el streaming, si quiere realizar algún aporte, alguna sugerencia, alguna pregunta, están más que invitados, invitadas. Se quedaron muy pensativos todos. ¿Algún comentario? Un comentario, sí, aporte, sugerencia, pregunta. ¿Alguna idea? Bueno, empiezo yo entonces. Bueno, muy interesante, la verdad, gracias Hernán por la conversación. Con todo esto, el recupero de este negocio de las plataformas y las nuevas modalidades de organización del trabajo que pone en jaque, justamente cuando estabas haciendo la comparativa con décadas anteriores, a mí me quedé pensando en este proceso que vos hiciste en tu relato sobre cómo se organizaba el territorio en los modelos anteriores, ¿no? Con YPF, con lo que estabas planteando acerca de este proceso de construcción de identidad también, no solamente identidad en el trabajador, sino también la identidad barrial, el sentido de pertenencia. Entonces me quedé pensando en qué pasa con la configuración o construcción del territorio en estas nuevas modalidades de organización del trabajo que están en jaque, las anteriores, ¿no? ¿Cómo poder pensar ese territorio? O cómo entenderlo, cómo concebirlo, o cómo cargarlo de sentido cuando ese territorio ha sido trastocado, modificado en función del modelo anterior, ¿no? Eso. Es una pregunta. Sí, pregunta o para pensar, en realidad no. No, lo interesante de los territorios es pensar, ¿no?, el territorio del hogar
cómo se reconfigura el territorio del hogar a partir de las tecnologías, ¿no? Sobre todo cuando se hace investigación en trabajadoras mujeres que trabajan, que laboran en empresas de tecnologías, cómo el hogar se reconfigura a partir de lo que serían las tecnologías digitales y el hogar oficina, ¿no? Cómo se reconfiguran también las tareas vinculadas a las tareas de cuidado, de reproducción de la vida, y cómo se va complejizando el trabajo asalariado en esos hogares. Hace poco nos tocó hacer entrevistas en empresas de tecnologías aquí en Argentina, y había una preocupación muy fuerte de estas empresas de tecnología de cómo las mujeres organizan el trabajo, el home office, en el hogar, ¿no? Sobre todo en la atención con la tarea de cuidado de hijos, hijas e hijes. Y, por ejemplo, nos tocó entrevistar en empresas ponen coachings, ¿no? Para las mujeres, para poder transmitirle cómo organizar el hogar para que mamá pueda llevar adelante el home office, ¿no? Entonces decía, bueno, cómo encarar a tus hijos, cómo hablarle a tus hijos y a tus hijas, cómo hablarle a tu marido que no ayuda en las tareas del hogar, ¿no? Entonces ahí había todo en empresas como Mercado Libre, Globan, Despegar, que venimos un poco siguiendo, cómo hay toda una preocupación para que las mujeres puedan llevar adelante y desempeñar sus tareas de trabajo asalariado y congeniarlas con las tareas de cuidado. Y lo otro que es interesante que lo plantea al pasar es cómo estas empresas también ofrecen esto que decía, el congelamiento de óvulos, para que las mujeres puedan extender la vida útil, digamos, como trabajadoras. Digo, viendo cuál es el modelo civilizatorio actual, pensando en cómo antes una empresa como YPF fomentaba la cuestión de la articulación familiar a los procesos productivos, acá hay toda una transformación de la idea de familia en el capitalismo contemporáneo, ¿no? También decía hace un rato, la idea del varón como proveedor es una idea francamente retroceso, ¿no? Ya es poco observable esta idea del varón como único proveedor, el varón como proveedor del hogar, ¿no? Hay articulaciones distintas de esas construcciones de la masculinidad y de la feminidad. Pero me parece que el territorio, las tecnologías permiten que las empresas incursionen muy meticulosamente al interior de los hogares y de la organización del hogar. Claro. Quizás ese sea el territorio hoy. Bien, claro, hilar más fino. Ayer. Quería preguntar, en un año electoral y con todo el cambio que planteaste, ¿cuál consideras vos que debería ser, en los distintos ámbitos, el rol de los políticos públicos, el rol del gobierno en relación al mercado de trabajo? Sí, está buena la pregunta. Y justo tengo una experiencia para responderte sobre esa pregunta. Yo creo que el rol de las políticas públicas es clave en todo sentido. Sin más, ahora venimos a hacer un estudio, recién le contaba a Nati, un estudio de impacto económico, productivo y laboral de la construcción del gasoducto que sale desde Vaca Muerta y que llega hasta Saliqueló. Atraviesa 4 provincias, atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires. A partir del estudio que hicimos, que terminamos ahora, esa gran obra de gasoducto generó 40.000 puestos de trabajo, una obra pública, entre empleo directo e indirecto, ¿no? Eso en términos de movimiento de trabajo. Después generó una dinámica económica en términos de todas las localidades vinculadas a la traza del gasoducto, un movimiento en la cuestión gastronómica, cuestión de alquileres, hotelería, insumos, servicios, fenomenal, transformó en gran medida muchas de las localidades que estuvimos investigando, por ejemplo en La Pampa, que no estaban vinculadas, nunca estuvieron vinculadas a explotación hidrocarburífera, ciudades como Macachín, como Doblas, ¿no? Que se han transformado exponencialmente a partir de esta obra, con lo cual me parece que acá hay algo interesante para pensar que tiene poca prensa, que es la potencialidad de la obra pública, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la construcción de un gasoducto, que además está pautado para una segunda etapa que es desde Saliqueló hasta Santa Fe. Y lo otro para pensar también es que una obra de esta característica no solamente moviliza empleo en estas 4 provincias, sino que moviliza empleo en toda la Argentina.
En todas las provincias hay trabajadores que emigran y hay muchos trabajadores, también lo decíamos hace un ratito con Nati, de Salta, toda la parte hidrocarburífera vinculada a la historia de YPF y la experiencia de trabajadores que tienen experiencia en gasoductos, y Mendoza, hay muchos trabajadores mendocinos que están trabajando en La Pampa en esta obra, con lo cual, bueno, ahí hay un elemento re importante de ejemplo para dar cuenta de cómo la obra pública moviliza regionalmente y nacionalmente la economía y la generación de empleo, por ejemplo. ¿O la cuestión digital decís? Sí, sí. Sí, son trabajos manuales, no obstante la tecnología en el sector petrolero, sector minero, la tecnología digital es muy fuerte y cada vez más avanzada. Mirá, hace poco te di el ejemplo de nuevo de la obra, una obra de construcción, que estamos hablando de gremio de la UOCRA, construcción, soldaduras y demás. Estábamos viendo cómo en La Pampa la soldadura de los caños, estos caños de 36 pulgadas, que son una cuestión única que se está haciendo aquí en Argentina con esta pulgada de caños, se sueldan a partir de tecnologías digitales. Es decir, el trabajador no está soldando, sino que va soldando con una maquinita que pasa a través del caño y uno va viendo a través de una pantalla la soldadura. Es decir, ya hay una expertise completamente distinta de lo que era, por ejemplo, la soldadura autógena, donde uno estaba viendo al trabajador que está con la soldadura autógena. A través de una pantalla va viendo la mediación de lo digital, va viendo la soldadura que va atravesando adentro del caño y va como con un joystick. Digo, esa tecnología ya está en la explotación minera, ya está en la explotación petrolera, empieza a haber mediaciones tecnológicas de esos trabajos que antes eran más manuales en esos ámbitos, con lo cual ahí ya hay todo una nueva expertise de conocimiento laboral que empieza a ponerse en juego, que tiene que ver con el uso de tecnologías. Sí, 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 sí. Sí, igual te digo algo. Algo que pasó, por ejemplo, en esta construcción de obra pública que estoy aquí relatando, no había trabajadores, no había dónde sacar trabajadores y trabajadoras, porque de todas las zonas, las ciudades locales, ya no había dónde sacar y empezaron a buscar de distintos lugares porque generó un montón de trabajo. Y lo otro que generó muy interesante es también aprendizajes laborales, digo, de trabajadores, sobre todo los locales, vinculados con trabajos más, digamos, menos calificados, y jóvenes que fueron aprendiendo oficios de amolador, oficio de soldador, distintos oficios que fueron, digamos, creciendo en la cuestión del itinerario laboral. Ahí se va generando una capacitación laboral in situ bien interesante. Pero vuelvo a decir, los trabajadores más calificados vinieron de zonas muy vinculadas a la explotación petrolera, digo, Salta, Mendoza, ¿no? Lugares donde trabajadores con mucha expertise. Y ahí los trabajadores son trabajadores, lo interesante, son trabajadores de arriba de 50 años, ¿no? Con una expertise muy importante en el mundo.
No sé si es comparable. Lo que sí estamos, y la pandemia aceleró un proceso que ya venía en franco crecimiento, y todos nos dimos cuenta de ese aceleramiento de la pandemia. Rápidamente los que somos docentes universitarios tuvimos que agiornarnos y aprender Zoom, Meet, ¿no? En plataformas digitales, empezar como a aprender muy rápidamente. En el trabajo también, es decir, un fenómeno que ya venía de la década del 90, en franco crecimiento. A partir de la pandemia se generó un crecimiento inusitado. De hecho, podríamos decir, las grandes ganadoras de la pandemia son las empresas de tecnología, las que más crecieron, sin lugar a dudas, las que más han facturado, sin lugar a dudas. Ellas son las empresas. De hecho, Mercado Libre, por ejemplo, que venimos siguiendo, nunca dejó de contratar trabajadores, productores de software, ingenieros, nunca dejó de contratar. Incluso en la pandemia aceleró la contratación. Hoy tienes como 50.000 trabajadores y trabajadoras en toda América Latina y sigue contratando, porque la realidad es que vienen creciendo fuertemente y la pandemia aceleró la pandemia y la crisis de 2008, ¿no? También como punto de inflexión, aceleró estos procesos que ya se venían dando. Y hoy... Inclusive el sistema financiero está cambiando la modalidad de presencial por virtual. Bueno, Es una cosa que se da en el mundo entero y no así en Sudamérica. es que estas empresas son la conjunción de capital financiero y las tecnologías, ¿no? Digo, también para eso, ¿no? Para entender, estas empresas son parte del corazón del capital financiero. No se podrían entender de otra manera. De hecho, por ejemplo, hoy Mercado Libre, que nació como un e-commerce de compra-venta, su negocio más importante es el negocio financiero, es el Mercado Pago, es el negocio más importante, el que más le da rédito a la empresa. Con lo cual siempre está, de hecho desde el nacimiento de Mercado Libre siempre estuvo la idea de lo financiero como negocio, como corazón del negocio. Digo, es una conjunción de capital financiero, tal cual como ocurre en las empresas en Estados Unidos, en Silicon Valley, son parte de ese capital, de la conjunción del capital financiero y las tecnologías. ¿No te parece, te sigo dialogando ¿no te parece que esta formación tecnológica y demás ha crecido la formación de los grandes grupos económicos concentrados en la economía capitalista en desmedro de estos trabajadores que en países o en lugares como nosotros o en lugares como África y Asia han perdido un poquito de visibilidad, de poder adquisitivo en desmedro de esta concentración de la economía? No sabría decirte. Lo que sí podemos decir es que del capitalismo contemporáneo, en esta foto que yo les planteaba de las 5 empresas más importantes del mundo, siempre hay una interpelación a qué trabajadora se requiere como proyecto político del capitalismo contemporáneo. Hoy es esta idea de los recursos escasos, ¿no? Y que cada uno puede llegar a las mejores posiciones de la sociedad a partir de sus propios méritos, ¿no? Es como un poco, yo pensaba como el juego de la silla, ¿no? Donde tenemos 5 sillas alrededor, 7 o 8 personas dando vuelta alrededor de las sillas. Cuando se acaba la música, bueno, el que accedió a esas sillas es el que tuvo la posibilidad a través de sus méritos de poder acceder a esas posiciones. Me parece que la idea del sujeto emprendedor, como un poco veníamos charlando, goza de mucha legitimidad, goza de mucha extensión en todos los ámbitos del mundo del trabajo, en todos los ámbitos también de los discursos políticos, de cualquier lado de las fronteras. Digo, la idea del emprendedor es algo que tiene mucha legitimidad y goza de mucha extensión en términos sociales, y me parece que ahí hay un objetivo para pensar, porque digo, si las empresas de tecnologías, el capital financiero nos propone una interpelación a los jóvenes, hombres y mujeres que trabajan, que es esta idea del sujeto emprendedor. La pregunta es, bueno, ¿qué alternativas podemos construir a esa interpelación que es muy extensa, ¿no?
yo todavía no veo cuál es la alternativa, no está todavía. Digo, lo que sí está que esto tiene mucha legitimidad. Entonces, me parece que desde estos espacios, universidad pública, estos congresos, es importante pensar, bueno, qué alternativa les damos nosotros a nuestros jóvenes para romper con esa matriz de sujeto emprendedor, que no es más ni menos que la individualización de las relaciones sociales, ¿no? Es absorber la desigualdad a partir de sus propios méritos, ¿no? Me parece que ahí es algo interesante para pensar y para discutir. Ya. También en los espacios de economía popular la idea de emprendedor también tiene su legitimidad, ¿no? Pero quizás, bueno, uno puede también reapropiarse de esas categorías y resignificarlas, reconstruirlas y construirlas para otro objetivo, ¿no? Para un objetivo colectivo, para un objetivo liberador. La economía popular, como vos decís, está en franco crecimiento y, como decíamos, admite 1000 formas de trabajo, de trabajadores y trabajadoras que están en el ámbito, en el ámbito informal de la economía. Bueno, es uno de los elementos para poder pensar el trabajo en la contemporaneidad. Que tenemos la globalización neoliberal tiene esas características bien diversas y heterogéneas. Por un lado tenemos trabajadores que trabajan en empresas hipertecnologizadas y que producen software, trabajadores y trabajadoras que trabajan con aplicaciones y que ahí funciona toda una serie, por ejemplo, de controles muy modernos, como por ejemplo lo que se llama la emoticonización del control, ¿no? Poner carita triste, carita, manito arriba, manita abajo. Es decir, los usuarios oficiamos de control de esos trabajadores que están vinculados a las plataformas. Por un lado, está ese universo. En las dos puntas están los que producen el software y los que elaboran con el software corriendo por las calles, con bicicletas o con el Uber, la uberización del trabajo. Por otro lado tenemos también ámbitos laborales, como decíamos, en rurales, donde todavía se sigue trabajando de sol a sol, ¿no? Con modelos en Argentina, en Brasil, en América Latina, en varios países de América Latina, donde todavía se siguen utilizando formas organizativas del siglo XIX, ¿no? Y después tenemos una gran amplitud de trabajadores y trabajadoras que hacen diversas cosas en el mercado informal. Es decir, el desarrollo global neoliberal admite esta heterogeneidad, no solamente en las tecnologías, sino en formas de trabajar del siglo XIX, que bueno, es todo esto lo que tenemos que comprender, cómo se articula todo esto en la contemporaneidad, ¿no? Por eso es tan complejo el mundo contemporáneo, ¿no? Y esto que decías hace un rato, donde el modelo de trabajo-empleo, que insisto, en Argentina es parte de la historia constitutiva de la Argentina, de esa pretensión industrialista de un país periférico, ¿no? Esa pretensión industrialista de un país periférico, en esa tensión de esa pretensión y esa división internacional del trabajo como agroexportadores, ¿no? La idea del trabajo-empleo fue un elemento central. De hecho, es una novedad hoy que trabajadores y trabajadoras formales sean pobres. Es una novedad de la Argentina. Es algo novedoso en la Argentina. Y en este retroceso también de esta idea de trabajo-empleo, también sigue operando en un imaginario de jóvenes que no han vivido el trabajo-empleo, sigue operando el imaginario de arribar a ese modelo de trabajo, ¿no? Con lo cual aquí, incluso, como decía hace un rato, trabajadores de delivery que son como por el ejemplo más claro de esta idea de
de la libertad, de la autonomía y demás. En el imaginario sigo operando, bueno, pero cuando termine con esto, quiero acceder a un trabajo, digamos, con toda la de la ley, ¿no? Es decir, esta es la complejidad del mundo contemporáneo, ¿no? Admite estas diversas formas de trabajar que, bueno, nosotros como cientistas sociales del trabajo debemos como comprender e intentar pensar, bueno, este rompecabezas, pero más que rompecabezas es como un Lego, ¿no? Porque el rompecabezas es como más estático, ¿no? Pero el Lego es como más dinámico, se va cambiando constantemente y forma distintas figuras. Me parece que ese es un poco lo que grafica el mundo del trabajo en la actualidad. Claro. Bien, y ahí yo también agrego una nota a pie. En esta complejidad, ¿no?, de la reconfiguración del trabajo hoy en el capitalismo contemporáneo, me quedó esta categoría que planteabas sobre el ciberproletariado móvil, que está bueno después empezar a desmenuzarlo, pero pensaba en estas nuevas formas de configuración del trabajo, cómo construir lazo social también, ¿no? En esto de que cuando se apela a ser emprendedores, trabajos más autónomos, independientes, una se queda con los resabios de épocas anteriores, de cómo justamente cómo construimos ese lazo con otra persona que está en mi misma condición, ¿no? Como para pensar. Sí, sí. Bueno, en empresas de tecnología es muy difícil la organización sindical, ¿no? Casi que no hay. En empresas de tecnología estamos hablando de empresas de punta, ¿no? Las llamadas unicornios, ¿no?, que son las empresas que tienen una valoración en la bolsa de 1.000 millones, Globant, Mercado Libre, Despegar, OLX, ¿no?, las unicornios argentinas. Es muy difícil ahí la sindicalización por dos motivos, podríamos decir. Primero, porque son empresas muy antisindicales, con una política muy fuerte antisindical, y por otro lado porque hay una fuerte fidelización del concepto del trabajador como emprendedor. Con lo cual, bueno, ahí hay una dificultad muy fuerte para construir organización. No obstante, también lo otro que podemos decir es que en Argentina ya hubo varios, organizaciones de lucha de trabajadores de plataforma de delivery, ¿no? A pesar de todo esto, también hay, ¿no?, está esto otro, ¿no? Y lo otro interesante es que también muchas veces trabajadores y trabajadoras que son migrantes, que laboran en ámbitos de plataforma y que quizás no vienen de países con tradiciones sindicales, como sí la tiene Argentina, hay una tradición muy fuerte sindical, todos aquí ya lo sabemos, se pliegan a estas formas organizativas, ¿no? Como hay una inercia casi, diríamos, de la Argentina de estás en un trabajo, te organizas, ¿no? Hay como cierta idea. Pero bueno, ahí está la tensión, ahí está la disputa. Lo que sí está claro es que en empresas de tecnología la organización sindical es muy difícil y por estos dos motivos, ¿no? Por la práctica empresarial y porque realmente hay una fidelización muy fuerte de esa idea del emprendedor que uno se hace a sí mismo, que el Estado es un obstáculo, que los derechos suelen ser un obstáculo a veces, los derechos laborales, ¿no? La indemnización es leído como un obstáculo, ¿no?, en la generación de empleo. Entonces empezamos como decíamos en la conferencia, la violencia del salarial, la violencia del Estado, atenta contra esta idea de igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, de hecho, si uno puede ver, por ejemplo, el mito de las empresas de tecnología, ¿dónde surgieron todas las empresas de tecnología? ¿En qué ámbito? En un garage. En Facebook, Google, Mercado Libre, todas surgieron en un garage. No importa si es verídico o no, si es real o no lo del garage, lo que sí es para pensar que intentan transmitir, ¿no? En primer lugar, el garage es el ámbito de lo privado, es el ámbito donde no entran las políticas del Estado, ¿no? El ámbito donde el individuo puede desplegar toda su creatividad individual, resguardado de las políticas del Estado. Y lo otro para pensar en términos en clave de género, que lo tiro acá pero no lo desarrollo, es que el garage no es cualquier ámbito del hogar. Es el ámbito, no es la cocina, no es el living, no es el dormitorio. El ámbito, podríamos decir, signado por los significantes de la feminidad. Es el ámbito masculino, ¿no? Porque lo otro que también es interesante pensar es cómo otras empresas de tecnologías construyen un pingwash, ¿no?,
de inclusión y diversidad, pero siguen siendo empresarios, siguen siendo hombres, y el mito del garage construye esta idea de lo masculino, ¿no? El ámbito de los fierros, el ámbito de los autos, ¿no? El ámbito de la tecnología, de la innovación, sigue siendo un ámbito de la masculinidad. Con lo cual también para pensar también esta idea de... Hay una autora muy interesante norteamericana, Nancy Fraser, que habla de neoliberalismo progresista, ¿no? Para entender cómo estas empresas que tienen un proyecto neoliberal progresista, que se incorporan aspectos de la igualdad de oportunidades, de la lucha feminista, de la lucha ambiental, de la lucha antirracial, ¿no? Y van haciendo una especie de un feminismo liberal donde se pintan de pinkwash, digamos, para construir este discurso. Bueno, si no hay más preguntas, me pareció muy interesante, bueno, justamente es de apertura, ¿no? Para después seguir profundizando en algunas temáticas, como por ejemplo las de género también. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, las invitamos a participar de las mesas temáticas y del panel que está también a las 5 de la tarde con las organizaciones sindicales y demás. Y bueno, y gracias por participar.